Hola, hola familia, hermanos amados, que el Señor los bendiga enormemente, iglesia, tanto en la Granos, en el bosque, en todo lugar donde la palabra de Dios esté abundando, esté siendo predicada. Y porque claro, no es solamente que la palabra de Dios entre en nuestras vidas, sino que también salga de nuestras bocas, que no solamente entre por nuestras orejas, que son solamente, bueno, oídos, que no solamente entre por nuestros ojos a nuestro corazón, sino que también salga de nuestro corazón por nuestras bocas para todo el mundo, que prediquemos la palabra. Y es lo que tenemos que hacer, bueno, que esa misma palabra que debe estar sobreabundando en vuestras vidas, así como el Espíritu Santo también debe sobreabundar en sus vidas, también que esa palabra que sobreabunde se manifieste y salga de su boca, y ustedes enseñen la palabra que Dios ha entregado para que la podamos dar a conocer a la iglesia, a sus familias, al mundo entero. Y es una responsabilidad grande porque caemos muchas veces en predicar otras cosas, pero tenemos que ser fieles a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y uno de los ejemplos más magníficos de esto lo encuentro en Números. Bueno, ayer estábamos leyendo con mi esposa ese texto donde Balak va a hablar con Balaam, y que es un profeta, un adivino, allá en la tierra donde estaban los moabitas, los madianitas, ¿sabes? Estaban ellos, y ellos sí ven como Israel había derrotado a otros pueblos, y ahora tienen gran temor porque saben que Israel se está acercando, y no comprenden todo este gran poder que bueno, Dios los estaba amparando. Entonces, ¿qué pasa acá? Ellos, al tener gran temor, porque la Biblia dice eso, que tuvieron gran temor, y buscan a este profeta, Balaam, para que maldiga a Israel. Y como iba a maldecir a Israel, claro, se asumía por lógica que Israel iba a ser vencido por ellos, o no se iba a acercar a ellos simplemente. Eh, pero Balaam recibe palabra de Dios, y esa palabra no era de maldición, sino que era de bendición. Entonces, bueno, ahí está la historia de Balaam, bien conocida por el tema de la burra de Balaam, pero no es donde me voy a centrar hoy día. Tampoco me voy a centrar tanto en las palabras que Balaam dice, sino en cómo se defiende cuando se le acusa de que eso no es lo que tenía que estar dando, lo que tenía que estar diciendo, no, sino que lo que tenía que decir era maldición, pero él aún así dice bendición para Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a leer básicamente algunas de las respuestas que Balaam da a, a Balac, o a quienes le estuvieran diciendo que no dijera eso. Mire, dice en número 22, versículo 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. No puedo traspasar la palabra de Dios. Eh, Número 22, versículo 38. Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas podré ahora hablar cosa alguna. La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Número 23, 12. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? En número 23, 26, Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Eso, bueno, nosotros ahora, y tenemos que entender que lo que Dios nos dice que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que decir. O sea, lo dice Balaam, quien ni siquiera era del pueblo de Israel, era de una nación pagana, y bueno, independiente de eso, Dios hablaba con él. Pero aún así él tenía esta fidelidad ejemplar, a que a pesar de que le ofrecieran un montón de cosas, a pesar de que estuviera el rey mismo ahí diciéndole que dijera otra cosa, él iba a ser fiel al mensaje de Dios. En el mundo, en la iglesia es ahora, llevándolo al campo de la iglesia. Vamos a pasar de acá, de los moabitas, de Madián, vamos a pasar ahora a
la iglesia, ya, tremendo salto, pero en la iglesia, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos que predicar la palabra, y sobre todo los líderes. Pero bueno, toda persona que vaya a hablar en nombre de Dios como embajador del reino de los cielos, menciónese iglesia, toda persona de la iglesia que vaya a hablar en nombre de Dios tiene que hablar con la palabra de Dios. Por eso, bueno, Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, le dice que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero toda esa paciencia y doctrina, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué está fundamentada? En la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Dios no nos está dando sueños, Dios no nos está dando visiones para que prediquemos si tenemos la palabra. Y creo que sí, si Dios, porque Dios puede hacerlo, si Dios me diera a mí una visión o un sueño, yo creo que lo que Dios me diría a mí es como, Guido, lee la palabra, está ahí, ¿por qué estás pidiendo sueños si tienes la palabra acá, por favor? Yo creo que eso me diría Dios. Pues se entendería que una persona en un país de Medio Oriente o de otra nación donde no esté la palabra de Dios para ellos libremente como la tenemos acá, claro, Dios habla de una forma distinta, pero nosotros acá lo que tenemos en Chile es la palabra de Dios. Entonces no nos estemos buscando otras cosas. A Balaam, claro, le habló así, pero nosotros no habla con esto, con la palabra de Dios. Y esto es la palabra. Y si Dios nos dice que prediquemos la palabra, vamos a predicar la palabra de Dios. Aunque otra persona, menciónese Balac o menciónese cualquier otro, nos diga que prediquemos otra cosa, vamos a ser fieles a la palabra de Dios. Aunque cierta ideología y la masa y el mundo entero nos diga que cambiemos el mensaje, no lo vamos a cambiar, porque la palabra de Dios va a estar ahí y vamos a ser fieles a eso. Y tenemos que velar para que lo podamos interpretar bien, para que lo podamos entender bien y que los demás lo puedan entender bien. Yo ahora ruego a Dios también para que ustedes puedan entender todo lo que yo les digo, que es básicamente, hermano, cuando hables en nombre de Dios, que ojalá sea la mayor parte del tiempo, predica la palabra, predica la palabra. No lo que tú quieres decir, no tanto tu experiencia, no tanto lo que has sentido, no, sino lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho, eso tenemos que decir. Que eso sea lo que salga de tu boca. Ustedes van a ver muchas iglesias, sobre todo ahora que se ha manifestado hace mucho tiempo ya, o sea, masificado hace mucho tiempo el tema de YouTube y otras cosas, y van a escuchar muchos predicadores, bueno, antes también por la radio, eh, que predican lo que les conviene. Lo que les conviene, y su enseñanza se basa básicamente en diezmo, su enseñanza se basa en milagros para demostrar cierta autoridad que ellos tienen, y, y en sentimientos, en llamados a la autoestima. Hay predicadores que se especializan en eso, en hacerte sentir bien, pero ¿es eso lo que la palabra de Dios nos manda a decir? Que tenemos que decirle a los hermanos que diezmen más, que tenemos que llamar a los hermanos a que hagan tal estupidez, que tenemos que llamar a los hermanos a que alaben al pastor, a que... no, no. No tenemos que llamar a los hermanos a la fe en Dios, al arrepentimiento. Y eso, o sea, básicamente predicar el Evangelio y usar toda la palabra de Dios para llevarla al Evangelio y centrada siempre en eso, en la verdad del Evangelio, en el mensaje de salvación, de que somos pecadores inmerecedores o desmerecedores, como lo queramos ver también, es válido, de la gracia, o sea, de la salvación y solamente por este regalo inmerecido que tenemos recibimos esta bendición tremenda de decir somos parte de la familia de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. Arrepiéntanse de sus pecados, crean en la obra de Dios, crean en todo lo que es Jesucristo, en todas las profecías que se hicieron sobre Él, en cómo se fue encaminando todo para que llegara a Él, cómo Él vivió, cómo Él cumplió con la moral que nosotros no podíamos cumplir, cómo Él cumplió con todos los sacrificios que nosotros no podíamos hacer y nos lleva ahora a la eternidad con nuestro Dios.
Eso es lo que la palabra de Dios, creo, estoy convencido de que nos manda a predicar. Entonces, no nos alejemos de eso. No nos alejemos de eso. Esto va para los que enseñan la palabra, para los que predican, para los que son maestros de joyitas, niños, y creciendo, para los que tienen sus clases, sus grupos pequeños, para los que están liderando cualquier ministerio que tiene que ser liderado con la palabra de Dios, ojo, y y todos en verdad, porque en cualquier momento alguien te va a pedir a ti, aunque no seas un predicador ni un maestro, que le digas en qué crees tú. O tú vas a ir con esa intención de dar a conocer a tu Dios. Entonces, ¿con qué lo vas a dar a conocer? ¿Con tu experiencia y con ese sentimiento tan grande que tienes por Dios? No, 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 lo vas a dar a conocer con la palabra. Aunque el mundo te diga, contradícelo, contradícelo, porque ahora los tiempos están cambiando. No, no vamos a cambiar la palabra porque los tiempos están cambiando. No lo vamos a hacer. ¿Ya? La interpretación de la Biblia siempre va a ser la misma, solamente hay una interpretación para la Biblia. Las aplicaciones son muchas, pero pueden haber una sola interpretación. Entonces no estemos tergiversando el mensaje por diversas circunstancias. Seamos fieles a la palabra de Dios. Eso, hermanos, que el Señor los bendiga y animen esta tremenda tarea que tenemos y seamos fieles a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Abrazos. Chao, chao.